Bien, y precisamente comenzamos con lo que está pasando en el Medio Oriente. Por cuarto día consecutivo se han registrado bombardeos en medio de los enfrentamientos entre el ejército israelí y el movimiento Hamas. Al menos 87 personas han muerto en Gaza por estos ataques y queremos conocer más detalles de cómo se está viviendo con esta situación, y lo vamos a conversar con el presidente de la comunidad chilena en Israel, Gabriel Colodro. ¿Cómo está, Gabriel? Buenas tardes para nosotros, o buenos días. Buenas tardes para nosotros, recién. Buenas tardes también. Sí. Estamos calzando, a pesar de las 7 horas de diferencia. Buenas tardes, Fresia. Un placer estar acá. La verdad es que un poco cansados. Yo vivo en el centro del país y hemos tenido bombardeos por 2 noches seguidas, lo que obviamente interrumpe toda normalidad y genera que estemos todos, además de preocupados, un poco cansados, ¿no? ¿En qué ciudad estás, Gabriel? Yo estoy en Ramat Gan, que es una ciudad pegada a Tel Aviv. Tel Aviv vendría siendo como una zona metropolitana donde hay varias ciudades que se podrían diferenciar como comunas en Santiago, ¿cierto? Que de una calle a otra ya es otra ciudad. Exacto. Ahora, Gabriel, eres presidente de la comunidad chilena en Israel. ¿Cómo se distribuyen en su mayoría la comunidad de nuestro país ahí en el Medio Oriente? Y lo pregunto precisamente porque por estos días y a la distancia es bien difícil a veces dimensionar lo que ocurre. Israel es un país relativamente pequeño, ¿no? Y como decías tú, de una ciudad a otra puede parecer otra calle. ¿Cómo está distribuida la población chilena radicada allá? La verdad es que está distribuida a lo largo del país, porque el país no es muy ancho. Tenemos familias chilenas viviendo muy cerca de la Franja de Gaza. Tenemos familias chilenas viviendo en el norte. Gabriel Colodro, y en el centro existen familias chilenas. Se corta a rato, pero ahora parece que ya tenemos el contacto bien y lo hemos retomado a Gabriel. Sí, lo que decía es que tenemos familias chilenas, somos aproximadamente 10.000 chilenos entre las 3 generaciones que reconoce el Estado de Chile para obtener nacionalidad, digamos, chileno de primera, segunda y tercera generación, y están repartidos a lo largo del país. Hay una concentración natural en el centro del país, en Jerusalén, y la verdad también existen familias viviendo en el sur, muy cerca de la Franja de Gaza, y nos hemos estado comunicando con ellos lo más posible para asegurarnos de que estén bien, porque los bombardeos no han cesado, no solamente en el centro, sino que en especial en el sur del país. ¿Hace cuántos años estás en Israel, Gabriel? Yo estoy hace 10 años viviendo acá en Israel. Y lo pregunto principalmente por lo mismo, porque hace mucho tiempo que no veíamos, y también, ¿no?, desde la distancia, porque la tensión es permanente en esa zona de conflicto, pero una escalada de violencia como los últimos días no se había visto hace varios años. ¿Cómo lo has vivido en esa zona donde vives, que decías que está muy cercana a Tel Aviv? La verdad es que ha sido bastante complicado porque los residentes del centro no estamos acostumbrados a este tipo de bombardeos. Los residentes del sur, lamentablemente, sí están más acostumbrados, pasa más seguido. De hecho, para ellos esta escalada no comenzó ahora hace 3 días, sino que comenzó hace ya 2 semanas. En las últimas 2 semanas, antes de que comenzara la gran escalada y los medios se enteraran y empezaran, digamos, a reportar el tema, ya habían caído decenas de misiles en las ciudades aledañas a Gaza. Por ende, para ellos, como decía, ha sido bastante más complicado que para nosotros. Para nosotros sí, como decía, es complicado porque no estamos acostumbrados. Los niños, nuestros hijos, no están acostumbrados a este tipo Gabriel Colodro, de situaciones y estresante. Sí, ahora en este mismo contexto, para explicar un poco, Tel Aviv y Jerusalén son las grandes ciudades de Israel, ¿no?, o las más conocidas incluso para nosotros desde aquí. Y como señalabas, que desde el centro donde tú estás no se acostumbra por los bombardeos, el permanente sonido que tienen las zonas de conflicto, ¿no?, sobre todo, y lo más terrible debe ser para los niños cuando se comienzan a enfrentar a esto. ¿Cómo se está viviendo? Porque en medio de la pandemia justo Israel estaba ya saliendo un poco más con el tema de la vacunación, viviendo un poco o retomando la normalidad previo a la pandemia. ¿Cómo se están haciendo para los traslados, para ir a trabajar, si es que lo están haciendo muchos de manera presencial? ¿Cómo es el día a día en este contexto?
La verdad es que hay bastante flexibilidad frente a estos temas en los lugares de trabajo, ya que obviamente la pandemia había generado que se implementaran modos de teletrabajo y en mi caso personal, yo estoy haciendo teletrabajo durante estos últimos días justamente por lo mismo. Hoy día, hace muy pocas horas, hace 3 horas aproximadamente, tuvimos bombardeo en Tel Aviv. Y la verdad es que, no, como decía, no estamos acostumbrados a esto en el centro. Es una situación bastante estresante y la verdad es que, bueno, mira, te aviso por si acaso llega a sonar la sirena, me voy a tener que parar, pero... Ya, y cuando son una dejen- sirena, Gabriel, ¿qué es lo que tienen que hacer? La verdad es que depende del lugar donde se encuentre. Hay todos los hogares que se han construido, todos los edificios, departamentos y casas que se han construido después de la Guerra del Golfo. Hay que recordar que la Guerra del Golfo, Irak bombardeó el centro del país. Las han construido con una habitación de seguridad dentro por ley. Y eso, Las viviendas que son tienen búnkers o en el mismo edificio o cerca de los edificios. o sea, cuando se escuchan estas alarmas, ustedes van y tienen que acudir al búnker. La familia completa, ¿cómo lo hacen los niños, por ejemplo, si están en el colegio? En las universidades me imagino que es un poco más autónomo. Claro, bueno, en esta semana las clases están canceladas en el centro y sur del país. Por lo mismo, en el caso de que se hacen instrucciones regulares en los colegios para los niños por esta situación y existen zonas definidas dentro de los colegios y de la mayoría de los lugares de atendencia pública mayoritaria, especiales para, digamos, recubiertos para poder refugiarse en caso de algún tipo de situación de este tipo. ¿Qué o cuáles son las ciudades que hasta ahora se han visto más afectadas por este tipo de hechos, ¿no? Lo pregunto porque en Tel Aviv, por ejemplo, que es una ciudad más moderna en comparación, por ejemplo, Jerusalén, que desde lo arquitectónico hasta las instituciones que están en esa ciudad, quizás es un lugar mucho más sensible, ¿no? Hablando de las distintas religiones que muchas veces confluyen en esa zona, en la ciudad vieja, sobre todo de Jerusalén. ¿Qué pasa en Tel Aviv ahora? ¿Esa es la diferencia quizás de esta escalada, a diferencia de los años o conflictos anteriores, Gabriel? No, la verdad es que yo creo que no se hace una diferencia en ese caso. Hamas es una organización terrorista y no es primera vez que ataca al centro del país. Durante la escalada del 2014 también dispararon hacia Tel Aviv y hacia el centro del país, incluso también hacia Jerusalén. De hecho, hubo misiles en ese entonces que cayeron en aldeas palestinas, lanzados desde la Franja de Gaza. Y la verdad es que el proceso, digamos, mental que hacen las personas no es el mismo en el centro o en el sur del país. Me preguntabas por las ciudades, la diferencia entre Tel Aviv y Jerusalén. Ambas ciudades están a una distancia muy considerable de Gaza. Tel Aviv está sobre 70 kilómetros de distancia de la Franja de Gaza y Jerusalén a 100 kilómetros de distancia de la Franja de Gaza. Entonces también hay que considerar que el tipo de misil disparado por el grupo terrorista Hamas tiene otras características, es mucho más grande, es mucho más dañino y tiene una cantidad de explosivos mucho más considerable y peligrosa, lo que genera obviamente una preocupación mayor. ¿Cuál es la sensación que hay en la población en estos días, Gabriel? Porque no cesa en la violencia, nos sorprendía uno de estos días, pero creo que no ha cambiado mucho tampoco de ver estos misiles muchas veces antiaéreos con estas alarmas. Nos llegan imágenes además en que es bien impactante ver a las personas que desde la calle tienen que resguardarse por lo mismo que está pasando. ¿Esto no ha cesado? ¿Cuál es la sensación que hay de la población que vive allá? Mira, la verdad es que, como te decía, no es la primera escalada que vivimos y la gente sabe qué hacer. La gente sabe a lo que se enfrenta, pero no estamos acostumbrados. Por ende, pero esto lo hace distinto, Gabriel, porque han pasado días así, y había pasado harto tiempo que, más allá de la costumbre que lo tengan ahí en la zona, ¿lo hace o marca alguna diferencia o una inflexión en el conflicto árabe-israelí?
Yo creo que sí, esto marca una inflexión no solamente para el conflicto árabe-israelí, sino que para el proceso propio interno de los palestinos. Hay que entender que ellos iban a tener elecciones y hace 2 semanas aproximadamente cancelaron sus elecciones. No han tenido elecciones por ya 16 años. Y el grupo terrorista jamás tenía un favoritismo popular por sobre el gobierno de la autoridad palestina. Eso fue el gatillante para que no quisiera ceder el poder en el fondo y arriesgarse a perderlo. Y eso, bueno, genera más, va a generar más cambios dentro del funcionamiento de ellos que en el funcionamiento de Israel. Nosotros, como te decía, estamos, si bien es una situación muy compleja, es una situación muy estresante, pero tenemos fe. La verdad es que somos un pueblo resiliente. No es primera vez que nos enfrentamos a esto y vamos a salir de esto también. ¿Qué pasa con los efectos políticos? Ya lo decías en el pueblo palestino, por una parte, pero ¿qué pasa con este efecto político que podría también llevar al gobernante israelí Benjamín Netanyahu por estos días? La verdad es que Israel se encuentra aún en un proceso donde el líder de la oposición, Yair Lapid, tiene el mandato para formar gobierno y aún le queda tiempo legal del mandato que le da el presidente para formar gobierno, para presentar un gobierno. Bueno, la prensa habla que estaba muy cerca de presentar un nuevo gobierno al presidente Rivlin y vamos a ver qué pasa. La verdad es que el proceso político no debiese ser interferido por el conflicto. En Israel existe un gabinete de seguridad que también es integrado por el líder de la oposición. Por ende, son cosas independientes que funcionan de forma paralela. Bien, vamos a quedar en todo caso bien atentos, ¿no? Por cierto, lo que está pasando ahí en la zona también con cada uno de estos procesos políticos que también están en curso y dentro de los plazos. Gracias, Gabriel Colodro. Muchas gracias a ti. Que tengas buen día.